Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos y hermanas de las iglesias de La Serena y Antofagasta. Doy gracias a Dios porque puedo dirigirme a ustedes por este medio y poder reflexionar acerca de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, que seamos modelos y ejemplos de vida. Oremos. Padre, el apóstol Pablo escribía a la iglesia en Filipo animándoles que siguieran su ejemplo y también de todos los colaboradores. Ejemplo que no surge de sus fuerzas, sino que ejemplo que surge de la relación que tienen con Cristo Jesús. Y esto, Señor, ejemplo de vida y comportamiento, refleja que son ciudadanos del cielo. Ayúdanos a entender esta verdad, a reflexionarla en nuestro corazón y aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, la reflexión de hoy lleva por título Imítenme como yo imito a Cristo. Qué difícil el día de hoy es encontrar buenos modelos en todos los aspectos y quehaceres de la vida. Tan carente de buenos modelos. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué hacen falta modelos? ¿Por qué tenemos carencia de modelos? Y lo que está de trasfondo es que un buen modelo surge lo que está en el corazón de la persona. El buen modelo tiene que ver con su ser interior. Y es donde están puestos sus intereses y donde está puesto su corazón. Porque es a partir de ese núcleo de la persona es que la persona se reconoce a sí mismo con sus fortalezas, sus debilidades, sus capacidades, pero también se reconoce que las fuerzas no vienen de la persona, sino que vienen de su Señor. Entonces, para algunos, claro, de los que no son creyentes y no tienen una vida con el Señor, ¿de dónde vienen sus intereses, de sus motivaciones? ¿De dónde vienen su ánimo para enfrentar la vida? Vienen de sus propias visiones particulares. En cambio, nosotros, hombres y mujeres de fe, surge de Cristo mismo, porque de Él brota toda la vida. De Cristo brota el ser que agrada a Dios. De Cristo brota la vida que a nosotros nos permite tener paz y comunión unos con otros. El buen modelo no es fácil encontrarlo, pero sí lo hallamos en Cristo nuestro Señor. El apóstol Pablo a nosotros nos está animando a poder seguir el buen modelo, pero en el desarrollo del pensamiento de la carta hay algo que es muy importante y que Pablo no quiere que perdamos de vista y que tiene que ver con nuestro comportamiento, porque Pablo quiere comunicar a la iglesia: vivan de acuerdo al Evangelio. Eso es lo que Pablo quiere comunicar en esta carta. Y cuando él está planteando vivan de acuerdo al Evangelio, no está pensando en las propias fuerzas del ser humano. No está pensando en las capacidades plenas del creyente. No, lo que está pensando es Dios haciendo la obra y el creyente cooperando en esta labor. Parte el argumento de Pablo diciendo: lo que comenzó, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Está hablando que nuestro Padre Celestial, que comenzó la buena obra en nosotros, enviando a su Hijo, entregándonos la salvación, dándonos la bendición del Espíritu Santo habitando en nuestras vidas, perfeccionará la obra. Entonces, parte de la gracia. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de la gracia, nos dice: sí, pero esta gracia hay una responsabilidad que tiene que ver con el hombre y la mujer de fe. Esté en la actitud de Cristo. Y aquí estoy citando capítulo 2 de Filipenses, versículos del 5 al 11. Pero tengan esa actitud que tiene Cristo. ¿Y cuál es la actitud? De humildad. De humildad, de ser capaz de renunciar a todo lo que para él era ganancia y privilegio y tener además una actitud de obediencia a lo que el Padre le estaba encomendando. ¿Y cuál es la actitud de obediencia? Es venir a la tierra, traer el mensaje de salvación y también ser la persona
que iba a reconciliar al mundo por medio de su sacrificio, su muerte. Entonces, imita esa actitud. Y uno dice, sí, pero es que el modelo de Cristo es muy alto. Es un modelo que no podemos alcanzar. Pablo dice, ¿sabes? Nosotros tenemos ejemplo de buenos hermanos. Y en la misma escritura, ¿cierto? Pablo a nosotros nos está animando a que podamos pensar en hermanos que han sido ejemplos para la vida. Y uno de esos hermanos, sin duda, es Timoteo, y también es Epafrodito, hermanos de buen testimonio, hermanos que viven de acuerdo al Evangelio. Entonces Pablo está diciendo, sí se puede, pero Pablo es aún más atrevido, porque Pablo lo que está diciendo es, ¿sabes? Yo quiero alcanzar a Cristo, pero aún no lo he alcanzado. Estoy en este camino, estoy en este proceso. Pablo lo que está diciendo es, estoy en este camino de santidad, donde quiero conocer más y más a Cristo. Y aquí hay una tensión, la tensión de que Pablo se ve frágil. Pablo se ve débil. Pablo reconoce sus debilidades. Pablo reconoce su falta. Pero él dice, pero estoy en este camino. Y en este camino el Señor me está ayudando y está transformando mi ser y está transformando mi carácter. Y Pablo, reconociendo eso, que está en una tensión, le dice a los hermanos, ¿sabes qué? Imítame, imítame. Entonces, Pablo coloca algo sobre la conversación y que tiene que ver que el imitar busca cómo la persona se va asemejando al carácter de Cristo y está en este proceso de una santificación y crecimiento personal. Y no está hablando de la perfección consumada, no está hablando de la persona plena consumada, porque la plena consumación, que es promesa que Cristo nos da, porque Cristo es la plenitud del ser, y es lo que nos prometió a nosotros. Nosotros lo alcanzaremos sin duda en la resurrección y cuando estemos con Él. Entonces, pero en este proceso, Pablo dice, vivamos como cristianos y nosotros mismos seamos ejemplo. Hace un gran desafío el apóstol Pablo, ya porque en este gran desafío invita a vivir de acuerdo al Evangelio. Y en eso del apóstol Pablo, él comienza a decir en el propio texto bíblico, hermanos, y se refiere a toda la iglesia, sigan todos mi ejemplo. Estoy citando capítulo 3, versículo 17. Todos. Ese todo es sin excepción. Ese todo tiene que ver con grandes y chicos, hombres y mujeres. Los invita a todos. Pero él también dice algo que es muy interesante. Fíjense en el comportamiento. ¿De quiénes? De los que colaboran con él. Pablo lo que está diciendo es que yo tengo un modelo de vida, tengo un modelo que he comunicado y he enseñado a mis colaboradores. ¿Y sabes qué? Juzga mi modelo a través de quiénes, de mis colaboradores. Entonces, Pablo por eso invita, fíjense, y ese fijarse es un imperativo. No es un tema de sencillamente observa en forma muy liviana y superficial, sino que es presta atención de su comportamiento, porque a través del comportamiento nosotros podemos ver lo que está en el corazón humano, lo que está en la vida de las personas. Entonces, por lo tanto, observa si el modelo es bueno o el modelo es malo. ¿A través de qué? De mis colaboradores. Y Pablo dice, como les he dicho una y otra vez, y como les he dicho a menudo, y no me canso de repetirlo, Pablo repite una y otra vez. Y él mismo en este texto bíblico dice, se lo repito hasta las lágrimas, o sea, se lo repito del fondo de mi ser, se lo repito con todo mi ser, con todo mi deseo, con toda mi bendición. Muchos se comportan, dicen, como enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí hace una comparación con el buen modelo y hace también la comparación con el mal modelo.
Pero cuando nosotros estamos hablando en el tema del buen modelo, uno se pregunta, pero ¿quién es el buen modelo? O sea, es cierto, es Cristo, pero lo vemos como tan lejos, lo vemos como tan inalcanzable, como algo que nosotros sencillamente es un ideal, pero que no es una realidad en el día a día. No, hermano. Vuelvo a insistir en lo mismo. Pablo, reconociendo de que somos hombres y mujeres frágiles y débiles, Pablo nos invita a seguir el modelo. ¿Y cuál es el gran modelo? El mismo versículo 17 lo está planteando. Vivan según el Evangelio, que es la idea de esta carta. Pero ¿qué es vivir el Evangelio? Por una parte, nosotros tenemos una muy buena enseñanza de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Porque ahí el Señor define cuál es el carácter, cuál es la vida que se espera del discípulo de Él. Jesús, por lo tanto, está asentando las bases de lo que tiene que ver con una relación, desde una profundidad, por supuesto, ética, moral, acorde a lo que el Padre espera. Y ahí vamos encontrando luces. Y, por ejemplo, el Sermón del Monte, que es algo que es muy, muy profundo. Es cómo vamos a vivir las relaciones con Dios y también las relaciones con nuestro prójimo. ¿Y cuál es la característica? El amor. La característica del amor. Entonces, ¿cómo aprendemos a vivir el Evangelio de amor? Ahí hay una muy buena base para saber lo que el Señor quiere de nosotros. En esto de vivir el Evangelio, no es vivir un rito, no es vivir una fe no pensada. Vivir el Evangelio no tiene que ver con asuntos meramente de un estilo de vida que no está enraizado en el corazón. Vivir el Evangelio surge del corazón, surge de la acción, de la intención del corazón, que luego se manifiesta en un acto natural del día a día. Entonces tenemos otro modelo. En el mismo modelo del amor, el Señor nos invita a imitarle a Él, porque Él es amor. Y en esto, Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, es tan claro con el amor, que el amor es práctico, es un amor de acción, es un amor que lleva a bendecir al otro y a buscar restaurar relaciones. También vamos encontrando, bueno, en todo el Evangelio nosotros encontramos cómo debemos vivir la vida que Dios espera, cómo esta vida que se basa también en el perdón, en la restauración, en una vida honesta, en una fe honesta, es lo que Dios quiere. Y saben, cuando definimos nuestra vivencia en el Señor, es algo tan sencillo, porque el Evangelio es sencillo. El Evangelio es la propuesta del amor de Dios y no es complicado, no es sofisticado. El Evangelio es, he aquí, el Hijo de Dios, el que envió al Padre por amor a la humanidad, para salvación. Cree, nada más que cree. Entonces, nos encontramos con una realidad de que está el amor de trasfondo. Y este amor, ¿saben? Es el sentido común de la vida. Porque todos los seres humanos deseamos vivir en paz y en armonía. En paz interior, en paz de nuestras relaciones, primero en nuestros hogares, luego en nuestras comunidades de iglesia y también paz en el mundo. Nosotros los seres humanos buscamos el tener una vida de oportunidad y desarrollo internamente, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en el mundo. El Evangelio es sentido común de las buenas y sanas relaciones. Nosotros vivimos la ética y la moral del reino, por supuesto, que son estándares donde se establece muy bien lo que Dios espera. Es una moral que nos lleva a discernir lo bueno, lo malo, desde la perspectiva de Dios y no de la perspectiva del ser humano. No es lo que a mí me parece, es lo que Dios espera, porque Él ha establecido las mejores relaciones para todos nosotros. Entonces, por lo tanto, de ahí surge de Cristo mismo, que sin duda
Cristo le da una, una, una connotación profunda del carácter de Dios, porque la ética y la moral surgen sin duda de Dios mismo, que está anunciada en lo que es la ley de Moisés, que es desarrollada en el Antiguo Testamento y que llega a su clímax en Cristo. Entonces, se espera una moral, pero una moral que invita a vivir en la alegría, en la fe, que más adelante lo vamos a ver en esta misma carta a los filipenses, que tiene que ver, yo vivo el Evangelio, pero con alegría, con paz, con gozo, no con un peso, independiente de lo que cada uno esté pasando. ¿Qué más está diciendo el apóstol Pablo? No vivas un doble estándar, no lo vivas. Vive el estándar de lo que eres, hombre y mujer de Dios. Los versículos 18 y 19 muestran los malos modelos. Y estos malos modelos que poco favorecen. ¿Ya? Uno encuentra siempre más malos modelos que buenos modelos. Si uno tuviera que decir, enumérame modelos buenos de vida, encontramos unos pocos. Pero enumera malos modelos, wow, sí que encontramos muchos más. Pero saben, aquí nosotros nos encontramos que los malos modelos de la cruz son personas que se están apoyando en su propia idea y personas que se están apoyando en sus propias convicciones. A la luz de este libro, nosotros nos encontramos que los malos modelos son aquellos, ya que Pablo anunció, cuídate de ellos, cuídate de este mal modelo. Son los judaizantes, los que sin duda aceptaron a Cristo, creyeron en el mensaje salvador, pero ellos agregan algo más, hay que vivir de acuerdo a la ley. Por lo tanto, hay que conservar la circuncisión, hay que conservar la tradición de abstenerse de alimentos eh, de ciertos alimentos, que hay que guardar el sábado. Entonces era un cristiano viviendo bajo la ley. Y que no era lo que Dios esperaba. Pero hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Pero también, aunque en esta carta no lo menciona, pero en el propio contexto de Pablo tiene que ver con todas estas tentaciones que vienen fuera de la iglesia y que vienen del mundo mismo, que en aquella época del mundo greco-romano, que a la larga era vivir en forma disipada, que tenía que ver con un tema de dar rienda suelta, sin duda a pasiones, dando rienda suelta también a ciertos estilos religiosos que no cuadran con nosotros, ¿ya? Los tipos de adoración, y que eran múltiples formas de adorar a múltiples dioses. Entonces, el politeísmo que causaba tanto daño y que al final la gente tomaba y hacía lo que quería. Esa tensión, Pablo está diciendo, sin duda, estos son malos modelos. ¿Por qué? ¿Por qué son malos modelos? Porque ellos son enemigos de la cruz. ¿Por qué son enemigos de la cruz? Porque están viviendo lejos de los planes y propósitos de lo que Dios quiere. Pero Pablo no lo está condenando en términos, ojo, a la persona diciendo de que él condena la acción, condena, digamos, el hecho de que se pueda vivir disipadamente, pero él está dando una oportunidad para que estos enemigos de la cruz se vuelvan a Dios. No está haciendo una condenación definitiva, sino que Pablo le está animando a ellos mismos a que puedan volver a Cristo, a que dejen atrás todas aquellas cosas que ellos mismos están definiendo como vida, que dejen atrás estas cosas que poco ayudan. Entonces, él mismo está diciendo, versículo 19, su destino es la destrucción. Si siguen este camino, si siguen este camino es la destrucción. Ellos adoran al Dios de sus propios deseos. Y cuando está diciendo adoran al Dios de sus propios deseos, por una parte está pensando en estos judaizantes, cuyo Dios es el vientre, ¿ya? Porque aquí hay un tema de cómo se finalmente están adorando en el sentido de la comida aquí, que se invita a consumir ciertos tipos de alimentos, los alimentos limpios y se desechan los alimentos impuros. Entonces, ahí vemos que estos deseos que tienen que ver con el vientre, que tienen que ver con una práctica religiosa, ¿ya? Que sin duda ya estaba obsoleta. Cuando habla, sí, porque cuya gloria es su propia vergüenza, ¿ya? Se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Aquí, según lo he entendido, es que ellos
buscan glorificarse de aquellas cosas externas. ¿Y qué es lo que era lo externo? ¿Cuál era el orgullo del judío? La circuncisión. Entonces, por lo tanto, por eso hay una mención como a estos judaizantes. Tengan cuidado con esos modelos. Y cuando dice, ellos piensan solamente en lo terrenal, solamente en lo terrenal. Y era lo que Pablo venía trabajando previamente. ¿Ya? Acuérdense, Pablo decía, yo tengo de qué estar orgulloso. Yo soy judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Fui fariseo, formado de tomo y lomo. Soy una persona celosa de la tradición y la fe judía que perseguía a los cristianos. Pablo decía, yo tengo de enorgullecerme de cumplir la ley, de ser una persona que amaba a Dios con sus propias fuerzas. Pero Pablo, ¿qué termina diciendo? Para mí eso es basura, porque yo no confío en mis fuerzas ni en mis capacidades, porque ahora he abrazado algo mayor, a Cristo, su gracia, su amor. Entonces Pablo se da cuenta, no está en mí, está en Él. Por eso él dice que los que piensan en las cosas terrenales están pensando solamente en las obras, están pensando en sus capacidades. Entonces Pablo dice, ese no es el modelo. Pablo lo que está diciendo es que lo religioso en sí mismo no es el modelo. El modelo es la vida con Jesús. El modelo es esta relación con Jesús. Pablo sigue diciendo, en cambio, nosotros, ¿cierto? Y Pablo está hablando de nosotros, él y todos sus colaboradores, somos ciudadanos del cielo. Y Pablo lo que está diciendo es que nosotros, nuestra ciudadanía, está donde está el Señor. ¿A dónde vamos? Acuérdense bien que Pablo toca este tema de la ciudadanía, porque los hermanos en Filipo eran hermanos que eran ciudadanos romanos, con todo el privilegio, los deberes, los derechos, las garantías de ser un ciudadano romano. Pero Pablo dice, no, no coloquemos la mirada acá de los beneficios que tenemos como ciudadanos romanos, sino que en los del cielo. Para allá va, allá está nuestro estándar, allá está nuestra mirada, ¿cierto? Conociendo la realidad que están en un mundo donde tienen que responder, ¿cierto? Pero hay esta doble ciudadanía. Entonces, nosotros anhelamos recibir al Salvador, anhelamos vivir con Él, porque de ahí surge toda fuente de vida y surge toda fuente ética, toda fuente moral, surge el quehacer y el vivir el Evangelio. Entonces, una mirada de donde somos. Él, quien Jesucristo, transformará nuestro cuerpo miserable, un cuerpo que es débil, un cuerpo que se va desgastando, un cuerpo que está sujeto a la tentación, un cuerpo que no ha logrado su plenitud, un cuerpo que no solamente refleja lo corporal, sino que también refleja lo moral, el ser interior, refleja lo intelectual, lo emocional, lo relacional, lo espiritual, refiriéndose a la vida del ser humano, que está débil, porque está caído, por eso es miserable, porque está caído, porque necesitamos algo, porque estamos carentes. Transformará ese cuerpo débil como un cuerpo glorioso. Y aquí hace mención a la resurrección. ¿Y cuál es este cuerpo glorioso de Jesús? Es un cuerpo que para nosotros todavía es extraño, no podemos conocerlo. Acuérdense bien, cuando Jesús resucita, es un cuerpo donde las mujeres querían tocarlo. No me toques, porque no he ido al Padre todavía. Pero en otro momento le dice a Tomás, toca las heridas. Wow, ¿cuándo? ¿Cuándo? Después Jesús atraviesa muralla, atraviesa puerta. ¿Qué es eso? Se aparece personas, se desaparece de personas. Como siempre le he dicho, es el mismo, pero no es el mismo. Pero es un cuerpo glorificado, un cuerpo que está prometido para todos nosotros en el día de nuestra propia resurrección. Esto es fe, yo lo creo. Mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Sí, el poder que el Padre tiene para resucitar a los muertos, el poder que tiene para transformar. Y en esto, el poder que nosotros hemos visto. La creación es maravillosa. Y el Señor tuvo
y tiene todo el poder de crear todas las cosas de la nada y mantenerla en lo infinito de lo que significa este universo. Entonces nos encontramos con un Dios todopoderoso que es capaz de transformar este cuerpo. La invitación de Pablo: vivamos el Evangelio. Linda invitación. Y es una invitación con esperanza. Y Pablo lo que nos está animando a nosotros, lo mismo que le dijo a la iglesia, a todos. Y nosotros tenemos que tener claro que este mensaje es para todos nosotros, hombres y mujeres de fe. Vivamos de acuerdo a lo que Cristo espera. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Cosa sabido por todos nosotros a través de la Escritura. Cristo supo cuál era su ministerio, porque entendió muy bien Isaías 61. Y esto significa que lo estudió, lo meditó, reflexionó, oró y encontró su propósito. Para nosotros es lo mismo. Vamos a encontrar lo que el Señor espera para nuestra vida en la propia Escritura, porque de ahí surge la verdad, porque la Escritura es nuestra medida de vida. La Escritura nos muestra a nosotros la voluntad de Dios en forma clara y concreta, porque de ahí emana la vida, emana la fuente para, para, para nosotros en el día a día. Entonces, y esto también va muy acompañado de la maravillosa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, nuestra propia vida en sí mismo es es un modelo a imitar. Nosotros tenemos que imitar a Cristo, porque ahí está la fuente, imitarle ahí en su estilo. Pero hay otra cosa, que nosotros en este imitar a Cristo tenemos que dejar que Él haga la obra en nosotros. Nosotros tenemos que cooperar y trabajar con lo que Él está haciendo, trabajando en nuestro carácter, trabajando en nuestras debilidades, potenciando nuestra, nuestra fortaleza, podando aquellas cosas que nos sirven en nuestra propia vida, también creando nuevas cosas, nueva forma de pensar, nueva forma de ver el mundo. Y a su vez nos encontramos que hay que dejar de hacer cosas. Entonces, por lo tanto, ahí está esta obra transformadora donde Dios está operando en nosotros, pero tenemos que ser dóciles en dejar que el Señor cambie y nos transforme. Y en eso, en esta transformación, nosotros nos transformamos en buenos modelos. Nosotros somos modelos, primero, para cada uno de nosotros, como hombres y mujeres de fe. Somos modelos para la persona que viene llegando a nuestras comunidades, para mostrar cómo es una vida cristiana, cómo podemos enfrentar los momentos difíciles con fe, cómo podemos ser agradecidos en momentos de bendición. A su vez, está el tema que nosotros somos modelos para jóvenes, somos modelos para niños, pero todos son modelos. Y en esto tenemos que ser capaces de decir, imítame. Y no decir, no, 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 solo mira a Cristo. No, si no me mira a mí, no, no, para nada, mira a Cristo. No, tenemos que decir, imítame como yo imito a Cristo. Yo busco ser una persona cristiana en todos los lugares donde estoy. Sí, me equivoco, pero tenemos que decir, perdóname. Ahí está la grandeza de estar viviendo el Evangelio, tener esta capacidad de reconocer el error y enmendar el error y corregirlo. Entonces, estamos en esto. ¿Saben, hermano? Soñemos con un mundo que se puede. Busquemos, sin duda, hacer las cosas que Dios espera en este día, con una mentalidad de vivir para Cristo hoy, con todo lo que significa el sacrificio, un mundo que cambia permanentemente, que estamos sujetos a tentaciones, estamos sujetos a nuestras debilidades, nuestro pecado personal, el pecado del mundo. Es una situación compleja, donde es muy difícil encontrar esta plenitud plena, ¿ya? Que es eh, la plenitud que Cristo alcanzó. Vamos camino para allá, pero nunca nos olvidemos con una mirada hacia el futuro. Quiero terminar con el siguiente ejemplo. En mi propia experiencia como estudiante universitario y lo que logro ver
a tantos, que cuando se es universitario, siempre hay un objetivo, terminar la carrera. Pero mientras se está estudiando, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Momentos de alegría cuando nos va bien, momentos de tristeza cuando nos va mal. Pero hay un momento también de sacrificio, donde uno sabe de que el recurso económico es escaso y hay que aprender a administrar lo escaso que se tiene. Se tiene poco tiempo muchas veces para disfrutar. El esfuerzo es enorme. Pero ¿qué es lo que mantiene viva la llama de la esperanza? Un día voy a terminar y voy a ser profesional. Y hay una mirada hacia el futuro. Esa misma mirada es la que nosotros tenemos que tener como ciudadanos del cielo. Ahora estamos en una vida donde estamos en una tensión, porque estamos con las bendiciones que son concretas, reales, ahora, pero no todavía. Y en esa tensión nuestra mirada en el cielo nos va a ayudar, porque va a llegar el gran premio, que es Cristo, que es el gran premio, una vida con Él y prometida. Hermanos y hermanas, gran desafío tenemos. Creo que el ser modelo de Cristo es algo que nosotros tenemos que meditar y reflexionar. Les animo a que cada uno de nosotros en el transcurso de la semana que viene podamos orar, reflexionar, meditar acerca de cómo esto implica mi vida, impacta mi vida y cómo cada uno de nosotros somos modelos. Gran tarea tenemos, pero no estamos solos porque esto surge de Cristo y esto es guiado por su Espíritu y bendecido por el Padre. Y eso nos conforma. Hermanos y hermanas, me despido deseando que tengan una linda semana en el Señor. Si es una semana de bendición, sean agradecidos. Y si es una semana compleja, tengan fe. Dios está con ustedes. Sea una semana compleja o una semana fácil, no nos olvidemos que tenemos que ser modelos, porque así Dios lo quiere. Digamos como el apóstol Pablo, imítenme como yo imito a Cristo. Que el Señor les bendiga y les prospere en su gracia. Amén.